Filipenses, capítulo número 2. La Biblia nos dice a partir del versículo 5, y prestemos mucha atención a estos versículos, capítulo número 2 de la carta a los Filipenses, a partir del versículo número 5, que nos dice de la manera siguiente. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, hablando de Jesús, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es quien vino a este mundo como nosotros, se hizo como nosotros, siendo Dios, dijo todo con nosotros. Y estando acá, dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de lo peor. Claro, usted y yo quisiéramos morir sentaditos, descansando, listo. La muerte de Jesús fue cruenta con el propósito de darnos perdón y salvación nuestra. Pero después que Jesús resucitó, nos dice la Biblia que Él fue exaltado, y fue exaltado hasta el sumo, a tal punto que no hay nombre mejor en esta creación que el nombre de Jesús. Ese es. En esta mañana, yo quisiera hablar con ustedes de una comparación. Vamos a comparar dos eventos en la vida de Jesús. Uno se llama el evento de la transfiguración, que fue como que un adelanto de lo que es ahora. Antes de que Jesús vaya a la cruz del Calvario, estando con sus discípulos, entre ellos por lo menos, Jesús se transfiguró, Jesús fue exaltado. Es como que Dios le dio a esos discípulos un pantallazo, un adelanto, por un ratito nada más, un adelanto. Pero vamos a comparar ello, esto es la transfiguración, que repito, fue un adelanto de la exaltación de Jesús, y lo vamos a comparar con Calvario, con el monte Calvario. Y para ello, voy a invitarles a ustedes a dirigirse en sus Biblias, en el capítulo número 9 de Lucas. Tengo bastantes pasajes para en verdad compartir con ustedes, pero voy a tratar de no hacerlo tanto, porque si no se van a descontentar y se van a descuidar. Pero vaya usted al capítulo número 9, y ahí se va a detener, comenzando con el versículo número 28. 9, 28. Y les dije, vamos a hacer nuevamente, ¿sí?, una comparación entre este evento, la transfiguración, y la crucifixión.
Vamos a hacer esta comparación con el propósito de que usted se dé cuenta de algo, lo cual más adelante lo vamos a mencionar. Lucas, capítulo 9, con el versículo 28 nos dice: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, de la partida de Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, él lo dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él. Es interesante notar que Jesús le dice al apóstol Pedro, o la Biblia se refiere del apóstol Pedro cuando dice: hay que hacer 3 enramadas, y se refiere a él como diciendo: este no sabía lo que decía. Pero creo que eso somos nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que sabemos cómo se debe vivir. Y en lo personal, permítanme decir esto, no sé cómo vivir. No estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de mí como persona. Pero también es interesante notar que vino una voz del cielo y hablando de Jesús dijo: este es mi Hijo amado. Y se puede usted cómo termina. A él oíd. Pero en nuestro diario vivir, generalmente usted y yo más oímos a uno mismo, más que a Jesús. Yo jamás, hermanos y hermanas, que nosotros nos demos cuenta, si hay alguien que más debemos vivir, es aquí. El mismo Dios lo dijo: ven a nosotros mismos. Deshacer esta comparación. Jesús se piensa que experimentó este evento en un monte llamado Hermón. Estaba al norte de Palestina, al norte del mar de Galilea, y era un monte muy alto. Usted entienda que también en la Biblia muchas veces la altura se simboliza con la cercanía a Dios o a los cielos. Era muy alto este monte. Además, se piensa que este monte tenía, dice, en cuanto a medirlo, estaba a 2.814 metros sobre el nivel del mar. No estoy diciendo que el monte en sí medía eso, sino sobre el nivel del mar, y el monte era muy alto también. Pero el monte Calvario no era. El monte Calvario era muy bajo en comparación a ese monte Hermón. El monte Calvario dice que solo estaba a 4.018 metros sobre el nivel del mar. ¿Conoce la diferencia? Repito, uno estaba a 2.814
2.814. El otro simplemente a 4.000. Dice, no, pero no. Ahora, Monte Calvario, si bien es cierto, se traduce muchas veces como el de la calavera, pero en realidad su nombre es como que algo de un cráneo, pero que generalmente se le dice la calavera. Pero el nombre, por ejemplo, en latín es casualmente ellos, ¿sí? El cráneo. Usted sabe que en latín usted le agrega un mucho más al final y toda la palabra se convierte en latín. En griego es cráneo. No sé por qué razón se le puso ese nombre. Algunos piensan que porque se encontró cráneos en ese monte en algún momento, pero con la cultura judía, que se vean cráneos así nada más desparramados, no va con ellos no se contaminaban con esas cosas. No se sabe exactamente. Sentimentalmente hablando, yo lo noto como que Dios lo cambió en ese momento. Su hijo resucitó. Y sí, ¿qué diferencia hay entre lo uno y definitivamente lo otro? En uno, en este evento en Lucas, capítulo 9, se dice que Jesús fue glorificado. O sea, se emblanqueció tanto como que nunca algo fue tan blanco. Eso es lo que ocurrió con Jesús. En el Monte Calvario fue distinto. En el Monte Calvario más bien a Jesús lo maltrataron. Jesús dice que la Biblia estuvo en pie toda la noche antes de ser crucificado. Y no solamente estuvo en pie, sino también fue maltratado. Fue ensangrentado. El hombre debe haber estado muy convencido, muy sucio. No solo por el momento que le tocó vivir, sino el sufrimiento también que experimentó. Mientras que en el monte Hermón, sus vestimentas eran blancas, eran resplandecientes. En el monte Calvario, su vestimenta era ensangrentada. Porque todo lo que hicieron contra él, aún cuando le pusieron las espinas de sangre, o perdón, le hicieron sangrar, y eso obviamente se derramaba sobre su cuerpo. No piense que fue una corona de juguete la que le pusieron, ¿sí? Ni tampoco piense usted que las espinas simplemente apuntaban hacia arriba. Las espinas apuntaban hacia abajo, porque cuando le pusieron encima golpeaban con la corona, se penetraba él en su cuerpo. Eso es Calvario. Eso es lo que ocurrió en el Calvario con Jesús. Decía, mientras que en lo uno Jesús estuvo transfigurado, estuvo resplandeciente, estuvo blanco, en el Calvario no fue eso. En el Calvario no fue eso. Otra de las comparaciones que quisiera que usted vea es lo siguiente. En el monte Hermón, cuando fue Jesús transfigurado, dice que se presentaron dos personas. Primero Moisés. ¿Cierto? Moisés y Elías. ¿Qué personajes? Santos, limpios, pero también de mucha importancia dentro del pueblo judío, porque a Moisés se le asocia con la ley, los mandamientos, mientras que a Elías se le asocia con las profecías. Es más, a Juan el Bautista se le decía que era el Elías que debía de venir. Y ellos también les para anunciar lo que vendría con Jesús. ¿Sabían que en la cruz también por lo menos se mencionan de dos otros personajes? ¿Sabía usted que en el monte Calvario también se mencionan de dos personajes
personajes más aparte de Jesús? No lo es. Mientras que uno, en su exaltación, está lo puro, lo limpio, en el Calvario está lo peor. Hasta la gente se burla de él. Y estos dos varones, porque a Jesús lo crucificaron como si fuese un delincuente. No piense usted que la cruz que Jesús, en la cual Jesús fue colgado, no piense que fue bien tallada, muy bonita. No. Era de lo peor, estamos hablando de los romanos, cuán crueles eran los romanos para impartir justicia. Era simplemente un tronco o dos troncos, a lo mucho. No eran dos, simplemente troncos. Y a Jesús lo colgaron así, como un delincuente. No sé si lo colgaron en verdad con los brazos abiertos, o si lo colgaron con los brazos arriba, porque así hacían ellos. No, ellos eran despiadados los romanos. No que lo pongan así para descansar. No, los romanos eran despiadados. No lo sé. Es más, la Biblia dice que era simplemente un madero, un tronco. Rodeado de ladrones. Mientras que en el monte de la transfiguración, rodeado, acompañado, Moisés, y así es diferente de que todo el mundo comprende. ¿Qué diferencia? Dice que en el monte de la transfiguración, por lo menos 3 apóstoles estaban ahí. Se menciona, ¿verdad? Se menciona acá a Juan, Jacob y Pedro. O en el orden correcto, Pedro, Juan y Jacob. Estaban los apóstoles. Esto es en el monte de la transfiguración con Jesús. Ahora llegar a hacer la pregunta y decir, esta es otra comparación. ¿Dónde estuvieron los apóstoles en la crucifixión? ¿Acaso no es cierto que huyeron? Es más, la noche anterior, cuando Judas se entrega a Jesús, es cuando todos patitas para que le den. Se fueron. Se fueron. El único que quedó en la crucifixión, y hay que ser honestos y justos, fue Juan. Recuerdan ustedes que Jesús le dice a María, he ahí tu hijo, ¿no? He ahí tu madre, es Juan, el único. Esto se acordaron. Es más, Pedro aquí en la transfiguración dice, hoy está bien que estemos acá. Pedro lo negó a Jesús. Muchas veces nosotros pensamos, Jesús la tuvo fácil, simplemente cantó, se fue a la cruz, ya sabía, y dijo, y no lo dejó de comer, no lo vamos a quedar. En verdad, que él fue puesto en una situación muy calamidad. Lo hizo por usted. También se dice que en el monte Hermón se habla de una nube de luz. ¿Se acuerda usted de lo que se habla de amar? Hubo luz, tanto que no se podía. Porque mientras que uno expresaba lo santo, lo puro, lo otro estaba representando todo lo pecaminoso de este mundo. Tinieblas, por 3 horas hubo allí en medio del mundo, sin merecer. Como dice la Biblia, el justo pagando por los injustos. Eso es lo que hizo. ¿Qué diferencias entre lo uno y lo otro? Es asombroso en realidad. ¿Sí?
Dios, la voz del Padre que dijo, sí, este es mi Hijo, me gozo en él. A él oíd. Pero ¿dónde estuvo el Padre aquí en Calvario? ¿Dónde se encontró el Padre en el Calvario? Porque acaso no es cierto que una de las palabras que Jesús dijo es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es que el Padre quiso darle la espalda, no lo hizo de esa forma. El Padre no puede, ¿sí? No puede estar con el pecado. Jesús estaba cargando todo pecado en este mundo. No pecado hecho por él, no pecado cometido por él, pecados cometidos por usted y por mí, por toda la humanidad a través de los siglos. Jesús cargó con todo. Así que Jesús es incluso allí en esa cruz. Jesús es incluso. Otra de las recomendaciones es que en el monte de Moab los discípulos lo vieron con temor. Porque no veían entender tanta santidad, qué tanta pureza. Pero en el Calvario la gente lo miraba y se creía que sanaba tanta gente y a él mismo no se puede vivir así. Todo eso es diferente. Sabemos, sin embargo, que hoy, si Jesús fue exaltado, después de su resurrección, Jesús fue exaltado y está sentado, no para sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Sentado. El sumo sacerdote en tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del templo solo una vez al año, nada más. Y entraba a presentar sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Entraba hacia ello y se salía. Una vez al año. Nada más. Jesús entró en el lugar santísimo del cielo mismo. Está sentado. Está sentado porque no tiene que salir. Porque Él mismo es el sacrificio puro, santo, perfecto, que ofreció delante de Dios, el Padre, y el Padre dijo: ese sacrificio es aceptado, tú eres aceptado, y Él está allí. O sea, ¿usted qué está haciendo Jesús allí? Está intercediendo por usted. Porque aún en lo sumo, aún en lo más exaltado, Jesús sigue pensando en usted, como diciéndole: ¿cuándo te darás cuenta? ¿Cuándo te darás cuenta que si hay algo que en tu vida hace falta, que tú necesitas, ese algo o ese alguien soy yo? Que viene a este mundo haciéndome como una más de ustedes y pasarla muy mal, dicho sea de paso. Pasarla muy mal desde que nací, porque sí, ¿dónde nació Jesús? Y no solo lo que estamos, sino cómo rápidamente tuvo que huir, porque ahora se iba de casa. Y Jesús no supo esto brillando lo que hace. Y así ha sido su vida hasta la cruz. Decía, sin embargo, una hora sigue pensando en un tercer. Para que tú puedas tener una buena relación, puedas tener una relación primero con el Padre y una buena relación también con Él a través de Él.
Eso es lo que quiere. Terminando, quisiera llevarlo a... Perdón, decía así que no terminé la comparación. Dije que fue transfigurado, ¿sí? Lo vieron con temor, con referencia, pero en el monte Calvario, hasta lo traspasaron después de lo imponieron después de para asegurarse de que Jesús ya había fallecido. ¿Cómo veo esta cosa? Honestamente, ¿cómo veo esto? ¿Me interesa un poco? Bueno, le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo en su vida? Si llamamos a primera de Pedro, perdón, yo me confundo con un pasaje. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. En el capítulo número 1, versículos del 16 hasta el 18. No sé si me vamos a regresar juntas, pero en segunda de Pedro, capítulo número 1, segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice a partir del versículo 16. Recuerden que es el apóstol Pedro que nos escribe. El apóstol Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración. Él estuvo allí. Y Pedro, tiempo después, ya que Jesús había subido a los cielos, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte Santo. Pedro, tiempo después, porque a Pedro le costó creer. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, que a Pedro le costó creer aún que Jesús había resucitado, a pesar de que Jesús les había dicho a ellos varias veces: oye, yo voy a ser entregado, yo voy a ser colgado, se me va a enterrar, pero al tercer día yo voy a resucitar? Y Pedro dijo: claro que no. Pero después de verlo a Jesús, él dejó de mirar. Él entendió: este es aquel que tiene palabra profética. Ese es Jesús. La pregunta es: ¿cómo ves a Jesús? ¿En verdad ves a Jesús como lo que Dios el Padre dijo a él oír? ¿O ves a Jesús simplemente como un personaje histórico que sí hizo mucho bien a muchos a su alrededor, pero que no necesariamente tiene que ser mi Señor y Salvador? ¿Cómo ves? Lo cierto, y decía, vamos a regresar a Lucas capítulo 9, y lo cierto es lo siguiente: Lucas capítulo número 9. Vimos ahí es una disculpa que no les dije que pongan ahí un marcador. Capítulo número 9, versículo 23 hasta el 27. 9, 23, Lucas, capítulo 9, comenzando con el versículo número 23.
Y decía todo, eso es Jesús que está. Y decía todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tienes que negar de ti. No hay forma, hermano. No hay forma. Si usted desea venir, usted tiene que negarse a su. Usted tiene que decir lo que es cierto. Tengo que dejar de lado mis tradiciones, tengo que dejar de lado mi orgullo, tengo que dejar de lado mi soberbia, tengo que dejar de lado hasta mi religión, tengo que aprender a dejar de lado todo. Total, él lo dejó todo. Él lo dejó todo. Y lo dejó todo. Decía el versículo 23 y decía, no, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, hermanos. Así como Jesús tuvo que ir al Calvario para ser exaltado, entienda usted y yo también tenemos que ir al Calvario para tener la paz de Dios y la seguridad de que vamos a parar con Él por la eternidad. No hay otra forma, no hay forma más sencilla, no hay forma más barata, no lo hay. Tenemos que ir al Calvario. Sí, Él sufrió y sufrió por nosotros. Cuando digo tenemos que ir al Calvario es para decir, sí, Señor, ahora entiendo, tú diste tu vida por mí. Así como Él fue exaltado, el Padre también cuando venga a Jesús por nosotros, nos va a exaltar. Porque todo, versículo 24, nuevamente, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de ti, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? O sea, ¿qué te aprovecha si tienes todo el éxito posible y se destruye todo se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hace poco leí un artículo, en verdad, quizás hace un par de días, un artículo que hablaba del señor Bill Gates, que decía, mi herencia no la voy a dejar a mis hijos, porque sería mal. Porque en vida ha ofrecido a ellos todo lo que ellos necesiten para que ellos puedan labrar su futuro y ser exitosos. Si yo les doy simplemente todo, les salió mal. Así que simplemente voy a dejarles 1% de mi herencia. Claro, todo eso es como que $1 millones de nada más, todo, ¿no? Pero me pregunto si me interesa a este hombre la eternidad de sus hijos. Porque puede ser que gane todo el mundo. Pero si no vienen a Jesús, cuando ellos tengan fe también, su alma no lo ignoramos. Si es que no se han arrepentido de sus pecados, no han aceptado a Jesús como su Salvador. No le quiero regalar a los hijos de Dios, ya lo he dicho. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando le toque a condenar. Cuando le toque dejar este mundo, porque todos vamos a pasar por allí, a donde nuestro. No que ellos son hipócritas, no que ellos tienen saludar. Ayuda, pero no nos asegura. Triste ver la realidad de nuestra sociedad, cómo que se puede dar muerte gente así tan salvajemente.
accidentes que también ocurren. No estoy tratando de asustar, lo que estoy tratando es de que usted entienda. Nosotros no tenemos esta vida para mucho menos. Pero eso sí. Si solamente usted y usted de Jesús y Señor perdón. Yo sé que tú sufriste todo por usted. Vengamos a hablar. Vaya, usted hablará en nombre de Jesús. Así nos vemos hoy. No venimos a hacer entendemos. Padre, gracias te damos. Gracias por tus palabras. Gracias por tu misericordia. Gracias por eso. ¿Cuánto sufrido, Señor? ¿Cuándo tuvo que crecer? Solo lo he visto. Podía él zafarse de todas estas situaciones. Claro que sí. Pero él entendiendo eso, él decidió su no al Señor con nosotros, para que pueda ser el sacrificio perfecto por nosotros, para que sea, Señor, para fe, aceptable delante de ti, por nosotros, para que nosotros podamos ser limpiados de nuestros faltas y pecados, si por fe en nuestro a hecho los santos espíritus a comprender que Jesús sigue trabajando hoy por nosotros, para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros nos volvamos a Él. En Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Hermanos, invito a cantar el himno 333. Himno 333. Las manos del
Fue increíble el amor y la misericordia de Dios. Y aún así, Dios sabiendo que quizás tú le vas a dar la espalda, Él lo sabe. Aún así, daría su vida. Este es. Qué grande. Entonces tiene que pasar por la mano para ser exaltado como Jesús. Y cuando digo por cantar en Jesucristo, cállese Dios. Dígame Jesús, sí, yo soy pecador, limpio de Dios. Habrá alguien que quizás en esta mañana quiere decir que quiero, Señor. Habrá alguien que quiera decir que no, levantar la mano no va a ser, Señor Dios. Y como verdaderos para ayudar a este poder y quiera decir que sí, yo quiero Jesús. Ya no solamente en mí, Señor, en mí, en mí. Entendamos, hermanos, el gran peso que Dios preparó por eso. Incalculable, inigualable. Y ni siquiera por los fuegos de Jesús, sino por su bondad. Jesús. Seamos agradecidos. Nosotros muchas veces pensamos, no, ¿por qué voy a renunciar a lo mío? Jesús renunció a todo por ti. No, pero no hay pero, hermano. Es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Cuenta lo que renunció su trono, su esplendor, sus servidores, sus ángeles ahí alrededor suyos, la santidad divina. Dejémonos de excusas. Estamos dispuestos a ver. Pero quizás te está gustando usted y hoy, usted como hijo de Dios quiere decir sí, Señor, perdón. Y esta cosa, pero nadie me quisiera decir eso. Esta cosa. Hay excusas. Y debemos ser conducidos al Señor en esta hermano Renato. Señor Padre Santísimo, gracias Padre ciertamente por el amor que nos tienes, y gracias Padre por el amor que nos muestras mediante tu iglesia, el amor que nos mostraste Padre en el sacrificio de tu Hijo. Gracias porque definitivamente no lo merecemos, Padre. No merecemos lo que haces, lo que has hecho por nosotros, Padre. Pero tu amor es más grande que nuestro pecado, Padre. Perdónanos por nuestras faltas, perdónanos por distraernos, Padre, por desviar nuestra mirada. Perdónanos por dejarnos llevar por la corriente, por dejarnos llevar por el mundo. Ayúdanos a entender, y no solo entender como conocimiento, Padre, sino ojalá vivir que lejos de ti, que sin ti, nada es bueno, Padre. Que fuera de tus caminos, Padre, nunca vamos a estar bien. Ayúdanos, Padre, a rendirnos, a soltar el control de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a dejar de creer que nosotros vamos a manejar mejor las cosas, Padre. Ayúdanos a entender que definitivamente necesitamos de ti, Padre. Necesitamos acercarnos a Jesús, Padre. Necesitamos arrepentirnos. Y definitivamente, Padre, necesitamos rendir nuestras vidas a ti, Padre. Ayúdanos, te pido por cada uno de los presentes, de los hermanos, de las visitas,
que podamos ojalá poder avanzar el mensaje que nos has dado el día de hoy. Gracias por ello, gracias por la predicación, gracias por el servicio, que definitivamente, Padre, nos queremos agradarte cada día de nuestro día. Te pido por los hermanos que nos puedas llevar con bien cada uno de nuestros trabajos, Padre, y que no sea solo un domingo por la mañana la meditación, que no solo reflexionemos mientras hablo, después de que hable el pastor, Padre, sino que ojalá podamos estar constantemente reflexionando, Padre, cómo estamos viviendo. Gracias, Padre, por tu más, por Jesús. Gracias por decidir morir por nosotros. Todos los favores te pido en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Amén.